Doctor Jaime Castro, ex constituyente, ex alcalde de Bogotá, ex ministro de Estado, muy buenos días. Buen día, doctor Fernando, para usted, sus compañeros de mesa y su numerosísima audiencia. ¿Por dónde empezamos, doctor Castro, esta explicación a nuestros oyentes? Pues que usted sabe que es la gente del común, no son expertos en derecho constitucional, válganos Dios que estuviéramos limitados a ellos, sino el ciudadano que quiere saber qué es lo que está pasando con este país. La famosa inclusión de las 310 páginas del acuerdo en la Constitución Nacional, la famosa justicia especial para la paz, que conforman 3 extranjeros de 5. Esto es lo más vergonzoso que ha pasado en la historia supuestamente independiente del país. ¿Por dónde empezamos, doctor Castro, este análisis? Bien difícil, porque estamos en presencia de lo que bien pudiera llamarse derecho constitucional transicional, que va a regir durante 14 años, según lo acordaron en La Habana, lo consignaron en el llamado acuerdo final y lo presentaron como proyecto de reforma constitucional al Congreso, al que solo le faltan 2 de los 4 debates que debe tener. Derecho constitucional transicional, comparable como expresión a la que utilizaron, si no recuerdo mal, durante las dictaduras del Cono Sur, de la Argentina, del Uruguay, cuando hablaban de que había necesidad de abrirle un boquete a la Constitución, o había necesidad de un paréntesis constitucional. Aquí estamos viviendo esa situación. Me parece que la cereza del ponqué está en lo que usted señaló de paso cuando habló de la incorporación a nuestra Constitución de las 310 páginas del acuerdo final en su totalidad. Y eso equivale a sustituir la Constitución del año 91, a reemplazarla por un principio universal, muy conocido, elemental, conforme al cual, cuando hay contradicción u oposición entre 2 textos jurídicos, prevalece el último en el tiempo, el más reciente en su expedición. De manera que aquí, cuando cualquier autoridad, cualquier funcionario público de carácter judicial o administrativo o político dude, ¿aplico la Constitución del 91 o aplico el Acuerdo de La Habana? Está obligado a aplicar el Acuerdo de La Habana. Recordémosle a la audiencia, doctor Fernando, que según el texto que está aprobando el Congreso, todas las autoridades del Estado, todas las autoridades, y sabemos quiénes son autoridades de uno o de otro nivel, de una o de otra naturaleza, agrega el texto, todas las agencias del Estado. Agencias, entonces uno está pensando en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, está pensando en la Agencia Nacional de Infraestructura, en esta misma agencia sobre la cual se pronunció la Corte Constitucional el día de hoy, la que llaman para la renovación del territorio, para que no quede duda de que son igualmente autoridades. Entonces el texto agrega, todas las autoridades, todas las agencias y aún más, todos los órganos del Estado. La Constitución llama órganos a entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y el Banco de la República. Entonces, nadie queda por fuera. Autoridad, agencia u órgano del Estado tienen la obligación de respetar, acatar, cumplir de buena fe 4 cosas:
principios, los compromisos y el texto del acuerdo final. Afortunadamente, no lo decretan sin límite en el tiempo por apenas 14 años. Los 2 que le faltan al presidente Santos y los 12 de los próximos 3 periodos presidenciales. Inclusive utilizan la expresión completo, los 3 periodos presidenciales completos, los 3 próximos periodos constitucionales completos, sin haber ganado la guerra, porque don Rafael Núñez la ganó para poder decir en 1885, la Constitución de 1863 dejó de regir. Aquí, sin haber ganado la guerra, el gobierno, con sus socios para estos efectos, las FARC, dicen, la Constitución de 1991 dejó de existir. Yo creo que es esa, infortunadamente, la situación que estamos viviendo, y los partidos guardan silencio, los partidos son disciplinados, los partidos votan como el gobierno y las FARC ordenen, la academia tampoco se hace sentir, la Corte Constitucional está recorriendo el camino que recorrió el Consejo Superior de la Judicatura y que lo condujo a la situación que vive en la actualidad. Ese es mi punto de vista, doctor Fernando. Creo que me extendí demasiado. No, señor, ese es el punto de vista de un gran jurista como usted. Y entonces los colombianos tienen que saber que la Constitución del 91 ha dejado de existir, pero ¿qué es lo que la ha sustituido? Doctor Jaime Castro, es que esas 310 páginas son un fárrago. Uno no sabe ni por dónde empezar ni por dónde terminar. Y cuando usted habla del espíritu que informa eso, lea y lea y lea páginas y páginas y páginas que dan lugar a todas las interpretaciones posibles. Como esto no tiene una estructura jurídica, como no fue hecha por juristas que tuvieran en mente escribir una constitución, sino escribir un acuerdo con unos bandidos, pues ahí no hay unidad conceptual, y uno no sabe cómo moverse. Si ese hecho que usted menciona de semejante importancia es que la Constitución del 91 dejó de existir y la sustituyeron, por lo menos en gran parte, las 310 páginas de este artículo, ¿quién va a interpretar eso? ¿Y cómo se va a manejar? ¿Cómo se va a enseñar derecho constitucional y cómo se va a practicar en los juzgados, en las autoridades, entre la gente? ¿Qué vamos a hacer para movernos en semejante mar? Bien difícil, es un verdadero laberinto político institucional, una encrucijada adornada por un galimatías de carácter normativo. Uno no sabe exactamente cuál va a ser la situación. Yo sinceramente creo que, a pesar de que lo estén ordenando por 14 años, el país no va a aguantar esa situación. Yo creo que de ahí surge la importancia de las elecciones del próximo año, tanto las presidenciales como las de Congreso. ¿Por qué? Sin necesidad de revertir el proceso de paz, sin necesidad de tomar decisiones que tengan carácter retroactivo, respetando las situaciones de carácter jurídico, individual o colectivo que se hayan creado, si hay que tomar decisiones hacia el futuro, como es apenas elemental. Yo no creo que el país aguante un Congreso más de las características del actual, tampoco un gobierno como el actual, que decida tomar las decisiones que ha adoptado en este campo y que haga reformas de
de múltiple naturaleza. Por ejemplo, a mí me llamó la atención anoche uno de los noticieros de televisión dijo cómo habían votado los magistrados, quienes habían declarado inexequible con su voto el decreto que estaban controlando y quienes habían votado a favor del decreto, a favor de la decisión del gobierno. Y ahí vi que en 3 votaron a favor del gobierno, a favor de la decisión tomada por el gobierno mediante decreto ley. Y tomaron la decisión a favor del gobierno 2 exfuncionarios del gobierno, que fueron ternados por el gobierno para ser magistrados de la Corte Constitucional, el magistrado Linares y el magistrado Lizarazo. Yo creo, doctor Fernando, que hacia el futuro hay que prohibir que el gobierno terne para la Corte Constitucional a exfuncionarios suyos, cualquiera que sea el gobierno, que el gobierno como gobierno terne para la Corte a exfuncionarios suyos o a excontratistas suyos. Este tema está vinculado al proceso de paz, a las decisiones tomadas en el proceso de paz. Y si no estoy mal, el doctor Lizarazo hacía parte como asesor de la delegación del gobierno que negoció en La Habana y no se declaró impedido y nadie lo recusó. En fin, me parece que hay un montón de situaciones múltiples que vale la pena revisar. Yo creo que estamos, doctor Fernando, ante la necesidad o de un gran referendo o de una asamblea constituyente. Me parece que vamos para allá. Recordemos un poco, en 1957 salimos adelante con el llamado plebiscito, que técnicamente fue un referendo, fue un plebiscito referendario. Y en el 90 sacamos al país de la parálisis institucional que estaba viviendo mediante una asamblea constituyente. Doctor Jaime Castro, hay un tema que no me resisto la tentación de proponérselo a usted, y es que estamos asistiendo a un hecho insólito. Yo he tratado de revisar la historia a ver si ha habido algo parecido. Aquí vamos a tener 2 jurisdicciones, 2 administraciones de justicia. Por un lado, la ordinaria, que se va a seguir ocupando de los lanzamientos y de los juicios ejecutivos y de los robos de celulares en la calle. Y otra jurisdicción completamente distinta que se va a ocupar del conflicto y del posconflicto, es decir, prácticamente de toda la vida sustancial de la nación. Pues bien, los magistrados de esta segunda administración de justicia están siendo elegidos o van a ser elegidos por 5 personas, de las cuales 3 son extranjeros. ¿Esto tiene antecedentes en la historia constitucional de algún país? 3 extranjeros, aquí el caso de un español amigo de los de la ETA, de un peruano amigo de los de Sendero Luminoso, de un argentino amigo de los Montoneros, pero no importa, podrían ser cualesquiera. Doctor Castro, ¿hay un país que se repute libre en el mundo que permita que sus jueces los nombren extranjeros? Doctor Fernando, se llama la Jurisdicción Especial de Paz, pero va a ejercer no solo funciones judiciales, también funciones disciplinarias, porque tiene la facultad de revisar las decisiones de carácter disciplinario, las sanciones de carácter disciplinario que haya impuesto la Procuraduría General de la Nación, y va a ejercer también funciones de control fiscal, porque puede igualmente revisar las determinaciones que haya tomado la Contraloría General de la República o que hayan tomado las Contralorías territoriales sobre responsabilidad fiscal, sobre detrimento patrimonial. Entonces es una jurisdicción que ejerce buena parte de las actividades del Estado. Las actividades o atribuciones jurisdiccionales, las disciplinarias y las de carácter fiscal. Segundo punto, el punto de fondo que usted plantea. ¿Quién va a nombrar a esos magistrados soberanos, todos poderosos?
lo van a nombrar, van a ser nombrados por unas personas escogidas, designadas por instancias internacionales, no designadas por otras autoridades colombianas, no, por instancias internacionales, por Naciones Unidas, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por una ONG que se ocupa de la llamada justicia transicional. Ojo a lo siguiente, doctor Fernando, que usted lo tiene que haber visto. Esta comisión nominadora, estos 5 ciudadanos, 3 extranjeros, 2 colombianos, no son funcionarios públicos, por lo menos no son funcionarios públicos del Estado colombiano, son particulares que no tienen ningún tipo de responsabilidad por la atribución que van a ejercer, designando nada menos que magistrados que van a tener más poder que la Corte Constitucional, que la Corte Suprema de Justicia, que el Consejo de Estado. Esto es una megacorte la que ellos van a designar, y ellos no responden ante el Estado colombiano, no, porque ellos no son funcionarios públicos, ellos no son contratados por el Estado colombiano, ni siquiera tienen una relación de carácter laboral, ellos son extranjeros. Si ellos se equivocan, Dios quiera que no se equivoquen de esa manera, se equivocan penalmente, disciplinariamente, si toman decisiones que constituyen un detrimento patrimonial del Estado, no hay cómo reclamárselo, no, ellos son inmunes completamente. Esa situación de que las autoridades judiciales sean nombradas por instancias internacionales se da en el caso de los estados fallidos. El Estado colombiano, afortunadamente, no es un Estado fallido. Le han nombrado tribunales ajenos a su propio ordenamiento interno, a la antigua Yugoslavia. Pero bueno, es que eso se volvieron 4 o 5 estados. Es ser un estado fallido. Lo mismo ha ocurrido en algunos casos del África. Aquí nos están dando el tratamiento de estado fallido. Y lo que se podría agregar a esa situación, doctor Fernando, es que esos magistrados, esa comisión nominadora llega al país, llega en la mayoría de sus miembros, a enterarse de qué es el acuerdo final, cuáles son las atribuciones que les corresponde ejercer, y deciden sentarse con el secretariado de las FARC, con los negociadores de las FARC. Los negociadores de las FARC, en principio, por lo menos teóricamente, van a ser sujetos de investigación y de juzgamiento por los magistrados que van a nombrar ahí. ¿Desde cuándo el imputado, el sindicado, el llamado a explicar su conducta, tiene derecho a sentarse con quienes nombran los magistrados? Este es un privilegio verdaderamente exorbitante que se le concede a unas personas que pueden, y que todos sabemos, en principio por lo menos, deben ser sujetos de la autoridad de ese nuevo tribunal. En fin, no, este es un verdadero pandemonio judicial que yo creo que no se había vivido en ninguna parte. En ninguna parte. Escúcheme, una última cosa. Sí. Yo participé en un programa que anoche con Enrique Santiago, el calificado jurista español. Infortunadamente, cuando yo planteé el tema, él sí había ido. Él ha dicho repetidamente, lo dijo también el señor ministro de Defensa,
que este modelo de justicia transicional es único en el mundo. Tienen razón, ningún otro Estado lo había aceptado, es único. Agregaron que era ejemplar, que era tan bueno, porque vinculaba a soldados, a policías y a empresarios, no únicamente a los rebeldes en armas, que yo, con toda razón, creo, me pregunté, dije, perdón, ¿por qué Enrique Santiago no le propone al Estado español que un modelo de justicia transicional como el colombiano, que es ejemplar, lo adopten allá para superar, solucionar el conflicto que viven con la ETA y que también tiene algo más de 50 años, como es el conflicto nuestro con las FARC? Bueno, doctor Jaime Castro, dos pequeñas cosas ha dicho usted: que la Constitución del 91 ha dejado de existir y que Colombia es un Estado fallido. Nada menos que eso, nada menos que eso. Es el resumen que uno pudiera hacer de esta excelente exposición del doctor Jaime Castro, que nos habla del pandemonium que aquí se ha formado, porque la juridicidad ha desaparecido, la Constitución del 91 no existe, pero no sabemos qué es lo que existe dentro de ese mare magnum, que son las 310 páginas suscritas entre el gobierno y el señor Timochenko, sí, entre Juan Manuel Santos y el señor Timochenko. Eso es lo que nos rige y no sabemos qué diablos es lo que nos rige. Y una justicia que se reserva a los estados fallidos, pero que no ha tenido antecedentes en el mundo, porque no hay ningún estado libre e independiente que vaya a aceptar semejante barbaridad, y es que el origen de toda la rama judicial sean unos extranjeros. A semejante vergüenza no ha sido sometido nadie. Doctor Jaime Castro, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Gracias, doctor Fernando. Muy buen día para usted, sus compañeros y su audiencia. Bueno, sí oyeron, compañeros de la mesa, ¿no? Esto es un Estado fallido, ese es el tratamiento que nos dieron. Y la Constitución del 91 se acabó. ¿Y qué la suplió? A ver, ¿qué la suplió? Esas 310 páginas. Claro. ¿Cómo se van a interpretar esas 310 páginas en relación con los centenares de artículos de la Constitución del 91, muchos de los cuales dejaron de existir? ¿Y cuáles dejaron de existir? Prevalece lo posterior, prevalece el acuerdo con las FARC. Y entonces, si prevalece, ¿cómo va a ser esa concordancia? ¿Quién va a manejar eso? Nadie. Por eso lo dijo muy bien, esto es un pandemonium. Un pandemonium. Qué interesante expresión. Jaime Castro, ex constituyente, ex alcalde de Bogotá, ex ministro de Colombia, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. ¿Y qué les parece si hacemos un alto y nos tomamos una buena taza de café Baco Express? Café Baco Express delicioso, ese café que nos tomamos todos los días y que pueden pedir en esta dirección de internet: www.bacocafe.co, o al teléfono en Medellín 444 18 77, 444 18 77. Café Baco Express, café delicioso, aquí en la Hora de la Verdad, a las 7 de la mañana, 6 minutos.